Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un material de arte llamado el grabado para sexto año básico. Bueno, debemos entender primero que el grabado es una técnica muy antigua y que tiene que ver con la impresión que dejamos en alguna superficie. Eso se llama una matriz, es decir, que se aplica una pintura o tinte para ser transferida a otro objeto o a otra superficie haciendo una presión. Para construir una matriz hay diferentes formas. Lo más común es tallar, por ejemplo, una madera, también puede ser una verdura, una plumavit, un material que sea moldeable, pero que a la vez sea duro para que pueda uno transferir, ¿cierto?, el grabado a la superficie. Por lo tanto, yo debo tener mucho cuidado para poder utilizar esta técnica y así crear una hermosa matriz, que sería el resultado del grabado. Veremos algunos ejemplos para que tú puedas comprender mejor lo que estamos hablando. Aquí vemos a un autor llamado Alberto Durero. Fue un pintor y grabador y también trabajó con la acuarela en Alemania de la época del Renacimiento, muy antiguo, estamos hablando entre el año 1400 y 1500. Veamos algunos grabados que utilizó en esa época. De hecho, este autorretrato que vemos acá es un grabado, no una pintura como tal. Alberto Dura es un artista muy famoso, como les decía, de los grabados y de las pinturas. Están hechos en una plancha de cobre, también como un tipo de madera con una técnica llamada silografía, que es muy perfeccionada en la actualidad y eso ayuda también a estampar poleras, telas en la ropa, etc. En este grabado plasmó grandes ideas, como luces y sombra, diferentes líneas y texturas, haciéndolo tridimensional. Significa que pareciera muy realista. Aquí vemos otro ejemplo de este autor. Tenemos El Caballero, la Muerte y el Diablo. Si podemos observar los detalles de este cuadro grabado, veremos que es muy real y muy potente, ¿cierto? También observamos que juega con la religión y con las temáticas que al ser humano le preocupan. Logró plasmar formas tridimensionales, es decir, que pareciera que se salieran del cuadro. Y ven acá la cantidad de rayitas, ¿cierto? Muy pequeñas que van unidas entre sí y dándole luz y sombras con diferentes técnicas de grabado. Recuerda que él utilizaba el cobre como uno de sus materiales principales. Acá podemos ver, ¿cierto?, cuáles son las líneas que yo te nombraba y cómo ayuda a darle profundidad al retrato o al cuadro en este caso. También Alberto Duero hizo otras imágenes también llenas de dolor y dramatismo. En este caso vemos un grabado en cobre llamado La Melancolía. Observa la siguiente obra y ve sus detalles. Indica los tipos de líneas que están presentes. Fíjate mucho, sobre todo en la parte de acá, que te voy a marcar, para que tú veas cómo juega con el trasfondo y cómo las líneas le dan profundidad también a lo que observamos. Compara estas obras en cuanto al tema y la técnica de que hemos estado hablando. Tenemos la obra de Duero llamado El Caballero y el Lancero y El Campesino Bailando. ¿Cuál de los dos encuentras que serán más realistas? ¿O los dos son muy detallistas? ¿O son similares? ¿Qué piensas tú? Francisco Goya también fue otro gran impresionista, grabador, pintor, etcétera, del romanticismo. Aquí vemos un autorretrato de él realizado en su propio taller. Fue un gran artista de España. ¿Ya? Se hizo muy conocido por sus murales, dibujos y grabados. Muy creativo y la gente no ha olvidado que era una persona muy fantasiosa, muy creativa a través de su obra.
Lamentablemente, en 1792 cayó gravemente enfermo y quedó sordo, lo que lo hizo aún ser más especial, aislado y distinto, por lo que hizo obras mucho más llamativas. Aquí vemos un ejemplo de las obras que realizó de Francisco Goya. ¿Qué sentimientos te producen estas obras? ¿Qué ideas te pasan por la mente cuando ves estas obras? Son grabados con diferentes técnicas demasiado realistas. También aquí vemos unas series de grabado que hizo de la locura y de los disparates y todo el asunto de los más profundos sentimientos del ser humano. ¿Qué tratará de expresar Goya acá? ¿Qué sentimientos te producen estas obras? Al ser español de la época antigua, era un apasionado por las corridas de toro. Y aquí podemos ver cómo los representó a través de los grabados. ¿Qué ideas se te pasan por la mente cuando ves estas obras? ¿Te producen ganas de haber vivido esto o totalmente rechazo, ya que son muy realistas? Vamos a conocer a Ernest Lowing Kirchner, ya que también fue un impresionista grabador alemán de los años 1880 a 1938. Acá vemos un autorretrato elaborado por él. Fue un gran estudioso de las artes. Fue un gran creador de una técnica de la silografía, que es una técnica de impresión sobre una plancha de madera tallada, lo que lo hace diferente de los otros artistas que te he mostrado. Son unos detalles muy escabrosos, ¿ya? Y tienen que ver mucho también con los lugares que él ha vivido y los representa también en su obra. Acá podemos ver un retrato de un doctor, ¿verdad? Y de otra persona que él conocía. Observa las líneas cómo quedan a través del grabado en madera, lo que le da un tono como un poco más impresionista, más moderno en la forma de representarlo. Si tuvieras que representar una escena de lluvia en el lugar donde tú vives, ¿qué elemento ocuparías para grabarlo o sacarías del grabado? Por ejemplo, podemos ver acá que en esta silografía no aparece la lluvia como tal, sino que elementos que lo representan como el paraguas. ¿Tú hubieses colocado la lluvia así o tal vez solamente con elementos? Ahora selecciona un tema. Lo podemos conversar para que creas una hermosa matriz. Esta matriz la vas a poder calcar o traspasar un grabado con diferentes materiales. Puede ser cartón, arpillería, encaje, trozos de lana, puede ser madera, puede ser alimentos, etc. Elabora un grabado sobre una hoja blanca, realizando diferentes técnicas como las que te he mostrado, de diferentes líneas y tamaños. Selecciona un tema y un mensaje de tu obra para que la expliques después cuando nos veamos. Acá te dejo algunos ejemplos para que te puedas inspirar. La matriz recuerda que es el elemento que utilizarás para que eso quede grabado después en una obra. Esta matriz queda grabada y queda como una copia de tu original. Puedes ocupar, por ejemplo, goma eva, colocarla encima de un papel y luego eso prensarlo para que quede con una impresión acabada mucho más mejor elaborada. Y con eso tú lo puedes poner varias veces o a ver hasta cómo quieres tú que te quede el resultado. Ojalá lo más parejo posible y bien presentado en su realización. Trata que la impresión pueda representar lo que tú quieras expresar. ¿Ya? Por lo tanto, te recomiendo ocupar una hoja de blog grande, un pedazo de cartulina, un pedazo de cartón, un lienzo de tela, lo que tú quieras para traspasar tu grabado. Ocupa diferentes elementos, como por ejemplo estos hermosos encajes. Pueden ser telas con diferentes agujeros, toallas, texturas, y anda probando a ver cómo te quedan. Recuerda mostrarlo el día viernes 13 de noviembre y recuerda ten claro cuál es el mensaje que quieres entregar. Cualquier duda me puedes consultar. ¡Chao!